Bueno, y hemos estado tocando temas y preguntas bien interesantes, bien personales de Nidia Díaz. Hemos hablado un poco de su familia, inclusive que pasó por la famosa violencia doméstica que es tan común aquí en el país. Y hablando de eso, ¿qué piensas? Para ti, ¿qué significa la familia, por ejemplo? Bueno, la familia es algo fundamental en una sociedad, ¿verdad? Porque es ahí donde se empieza a inculcar los valores, se empieza la educación y se empieza a respetar a la otra persona. Es el espacio, lugar de más íntimo, donde uno puede ser lo que uno es verdaderamente, pues tienes tu intimidad, ¿verdad? Y es donde empiezas a conocer, a convivir y aprender. Y es algo muy sagrado, muy personal. Ya. Bueno, tengo entendido que tú ya tienes inclusive un hijo, ¿verdad? ¿O un Sí, hijo? ¿Dos? José ¿Cuántos Alejandro, tienes? uno, de ¿Te 28 casaste años. o cómo fue ese enamoramiento? ¿Cómo se casó Sí, Nidia Díaz, por ejemplo? yo me casé el 16 de agosto de 1980 y realmente en aquel momento era muy difícil y prácticamente viví bajo hogar como un año. Ese momento, en el 80 me decías, esa era plena Sí, 16 de agosto, ofensiva y casi, toda casi. esta cosa, ¿no? Ajá. Y salí embarazada en octubre, porque no estaba vislumbrada una guerra, ¿verdad? Lo que estábamos era en preparativos para hacer, digamos, un gran esfuerzo que contribuyera a abrir un entendimiento con la Junta Cívico-Militar que en aquel momento gobernaba, pero nadie se planteó una guerra tan larga, ¿verdad? Sí. Bueno, Eso, ¿cuándo fue que ingresaste tú a la guerrilla entonces? en el año 71, es que los primeros 10 años. Pero ya ella había salido graduada del colegio o Sí. algo. Aquí vamos a estar pasando. Mira, aquí está una fotografía precisamente. Ah, sí, esos son los años 80 ya. Eso fue el principio entonces. Sí, de la guerra propiamente. Lo que pasa ya. es que en los años 70, que es donde sale una foto como soy muy jovencita. Ya vamos a ir pasando ahí entonces. Es el tiempo del inicio de la guerrilla en El Salvador, en el año 70, 71. Entonces yo me organizo por ese tiempo, pero desarrollo mucha lucha político-social, ando en el campo. 10 años después que estalla la guerra, y ahí, por ejemplo, estoy en mi labor que era educativa, prácticamente ideológica, política, en los frentes de guerra, ¿verdad? ¿Y cómo fue que ingresas? ¿Te ingresaron a través de, bueno, después de ver a aquella niña bachiller o ya empezaron los movimientos? No, yo salí de bachiller en el año 69. Ajá. Y ingreso a la universidad en el 70, en junio. ¿A estudiar qué, Nidia? Áreas comunes con opción medicina. Quería ser psiquiatra, precisamente motivada por un lado por el problema de mi hermano y por otro porque yo decía que los problemas de la injusticia estaban en la mente de la gente, es decir, que faltaba mucho corazón, ¿verdad?, para ser justo. Entonces decía, es un problema mental, pero a mí no me gustaba realmente la medicina. Esa es mi hermana Nelly, menor, ¿verdad?, es hija de mi madre. Ya. Ella está en Suecia también ahorita, fue al exilio en el 80. Ya tenemos a dónde ir entonces, Nidia. Sí, toda mi familia está en el exilio en Suecia. Bueno, y te digo, ¿y eres tú en forma personal o alguno de tus hermanos también pensaban igual? ¿O compañeros de colegio o del lugar donde te creaste? Yo entré por mí misma con un proceso, ¿verdad? Desde que comprendí que había prójimo a los 13 años y que amar al prójimo es amarse a uno mismo. Y digamos, amar a Dios es amar al prójimo, es decir, una filosofía que te va llevando al comprometimiento con el pueblo, ¿va? Entonces así fue como comencé, y cuando entré a la universidad yo ya tomé más una conciencia, ¿verdad?, del por qué la explotación, de por qué la injusticia, y dije, tengo que cambiar esta situación. En aquellos momentos era difícil en aquel momento porque vivíamos bajo gobierno de militares que abusaban, ¿verdad? Y en defensa de intereses de sectores de poder económico, creían que cualquier lucha popular, cualquier reivindicación económica que uno apoyara, era un problema de seguridad, ¿verdad? Al capital, pues. Entonces, ¿con quién te inicias, Nidia, en esos movimientos? Yo me inicio en el año 71 colaborando con el RP y militando. En el 72 voy a cuidar urnas para Duarte, que era candidato a la presidencia. Ya yo estaba organizada pues prácticamente en la guerrilla, pero combinábamos todas las formas de luchar y decíamos, bueno, ojalá gane la Unión Nacional Opositora y comience un gobierno más equitativo, más justo. Pero en ese momento yo cuidé urna como secretaria de una junta receptora de voto
y me quitó la guardia después, mi urna, y me golpeó. Entonces yo tomé más conciencia todavía de la situación. Yo seguí estudiando en la universidad y en el año 75... Habían movimientos y todo, por supuesto, en la universidad. Sí, y uno apoyaba las luchas de los obreros, de los campesinos. En el año 75 se da una masacre de estudiantes. El 30 de julio yo voy a la par de Carlos Fonseca, un dirigente de sociología. Yo era, ya en ese momento yo me había cambiado a una segunda opción, que era psicología. Estaba como en tercer año y veo que él muere a la par mía, ¿verdad? Entonces, desde ese momento yo digo, no, yo voy a ir a cambiar las cosas y dejo mis estudios universitarios. ¿A todo esto estaban enterados tus padres? No, ya a esa hora mi mamá y papá estaban separados. Ellos se separan en el año 69 y mi papá hace otro núcleo familiar en el año 71, del cual tengo 4 hermanos, varones, ¿verdad? Hermanos. ¿Quiénes eran tus amigos afines, más bien, cuando andas ya en todo ese tipo de movimientos? Bueno, personas más identificadas con la lucha, ¿verdad? Pero quiero decirte que toda mi promoción de bachiller, yo dejé de verla durante muchísimos años. ¿Quiénes eran, por ejemplo, alguien conocido o algo que eran los más afines en ese entonces? Que son tan vivos ahorita. Exacto, que estén vivos o ya fallecidos, pero que claro, eran bueno, Manuel Federico Castillo, hijo de Fabio Castillo, Mercedes Turcios, Luis Díaz, Francisco Jovel, Arlen Siu, que nosotros Celia Margarita Alfaro. Bueno, y a nivel religioso, el padre Alirio Macías, que fue asesinado en el 79, y muchas amistades tenía yo también, obreros, gente que trabajaba en el campo, es decir, cantidades de personas.